Hace 2 semanas en este programa revisamos con el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, las medidas de política monetaria que apoyarían la liquidez en las instituciones de crédito para contener la posibilidad de una crisis de pagos. Desde abril del 2020 fueron implantadas estas medidas en las instituciones de crédito, las cuales ofrecieron programas de reestructura de adeudos a personas y empresas, apoyados con algunos programas de garantía, como también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la adecuación de criterios contables para el registro de indicadores de cartera de crédito y patrimonio. Por ello, se hace necesaria la evaluación y revisión tanto de las medidas de apoyo de Banco de México como de las que las instituciones de crédito han implantado. Y lo haremos de la mano de un experto que usted ya conoce, el maestro Carlos López Jones, director de Tendencias Económico-Financieras. Buenas tardes y bienvenido, Carlos. Raimundo, como siempre, un gusto platicar contigo. Muy agradecido, Carlos. Bueno, pues el diagnóstico que se puede hacer ya a más de 14 meses de implantadas esas medidas del Banco de México, y en donde los datos arrojan que 470,000 millones de pesos pudieron haber sido dispuestos en estas facilidades de liquidez por parte de las instituciones bancarias, debieron haber impactado en lo que se buscaba, contener la posibilidad de una crisis sistémica en el sistema financiero. ¿Cuál es tu lectura en este balance a 14 meses? Bueno, hay que recordar que las medidas se implementan el 17 de abril del año pasado a través de una circular, que es como se llevan a cabo todo este tipo de operaciones. ¿Cuál era el escenario en ese momento? En ese momento se estaban saliendo capitales golondrinos de manera muy acelerada. Pasamos de 118,000 millones de dólares a 88,000 millones de dólares. Estamos hablando de una salida de 30,000 millones de dólares. Eso estaba llevando el tipo de cambio por encima de los 20 pesos rápidamente. Después de los 18.80 ya estábamos en los 20, 21, 22. Llegamos hasta los 24 pesos. Se esperaba que muchas personas dejaran de pagar sus créditos y también se esperaba que muchos ahorradores fueran a los bancos a recoger su dinero. Entonces, hay que recordarle al auditorio que si el 12% de los ahorradores saca su dinero del banco, quiebra el banco. ¿Por qué? Pues porque el objetivo del banco no es guardar el dinero de las personas, es colocar ese dinero en otros créditos. Se queda más o menos con esa reserva entre el 8 y el 10, el 12%, por si los ahorradores llegan a pedir su dinero, siempre existe ese dinero. Entonces, ¿cuál era el temor del Banco de México? Bueno, pues que todo mundo llegara por su dinero, más del 12%, no tuviesen los bancos dinero y se tuvieran que declarar en quiebra. Y por otro lado, que ante la insolvencia de pagos de las personas y de las empresas, pues los bancos no tuviesen dinero para hacerle frente a todas sus obligaciones con sus ahorradores. ¿Qué fue lo que hizo Banco de México en ese momento? Bueno, punto número 1, le dijo a los bancos: no se preocupen, no tienen que vender los papeles que ustedes tienen en su poder, porque se hubiera elevado las tasas. Hay que recordar que en ese momento la tasa de interés estaba bajando del 8 al 6%, después siguió bajando hasta el 4%, pero si los bancos hubieran vendido todos los papeles que tenían en su poder, hubieran subido nuevamente la tasa al 7 o al 8% y hubieran echado a perder todo este programa. Por otra parte, el Banco de México le dijo a los bancos: no se preocupen por la liquidez, tengo la liquidez suficiente, les puedo prestar cualquier cantidad de dinero y además les puedo hacer válidos papeles que en otro momento no les haría válidos, se los voy a hacer válidos, se los voy a aceptar para que ustedes no se preocupen por liquidez. Las medidas dieron buenos resultados. Hay que reconocer que cuando esperábamos que la gente fuera en tropel a sacar su dinero del banco, la gente no lo hizo. Muy interesante. Eso demuestra una gran confianza en el sistema financiero mexicano. Creo que está demostrando solidez y creo que es algo muy importante, porque las personas en plena pandemia prefirieron dejar su dinero en el banco. Las personas dejaron de viajar, dejaron de comer en restaurantes, dejaron de ir al cine, dejaron de ir al teatro, y en lugar de sacar el dinero, decidieron dejarlo en el banco, por un lado. Por otro lado, vimos que las personas empezaron a pagar sus créditos. La tarjeta de crédito sí subió la morosidad, llegó hasta el 8, 10, 12% en algunos bancos, pero la inmensa mayoría empezó a pagar sus deudas. Había mucha incertidumbre por la pandemia y las personas dijeron: no es momento de gastar, hay que pagar nuestros créditos. En el caso de las grandes empresas que tienen más del 80% de la cartera, pidieron sus líneas de crédito. Las empresas ya tenían líneas de crédito disponibles, dijeron: es momento de bajarlas, de tenerlas a la mano. Eso hizo que el renglón de captación de la banca subiera y los bancos tuvieron dinero suficiente para hacerle frente a cualquier eventualidad. Hasta el momento, lo que falta todavía
es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le diga a los bancos es momento de reconocer pérdidas y entonces sabremos de qué tamaño es el boquete, pero lo van a ir haciendo poco a poco para no crear una crisis. De ahí, ¿verdad, Carlos? Entonces, de que estas facilidades contables a las que se les llamó esta forma de registrar justamente las carteras vencidas o bien emproblemadas, también haya ayudado un poco a que las personas se acercaran a los bancos a poder renegociar, entre otras cosas. Tú advertías en algunos programas pasados aquí con nosotros, con la generosidad de tu tiempo, de que había que acercarse justamente a los bancos. Hacia el final de este 2021, ¿cómo ves las cosas? ¿La gente podría continuar en problemada? ¿Las empresas podrían ver una luz al final del túnel? Yo creo que estamos viendo una recuperación en forma de K. Esto es, hay sectores que ya se recuperaron, que ya están por encima de como estábamos en febrero de 2020. Te puedo decir que las exportaciones de los primeros 5 meses del año son récord. Están por encima de los primeros 5 meses de cualquier año en México. Es una excelente noticia para todo el sector exportador, para todo el sector maquilador. Pero del otro lado seguimos viendo problemas en restaurantes, en hoteles. Y bueno, ellos tienen que seguir negociando con la banca, pedirles unos cuantos meses más. Lo bueno es que ya está avanzando la vacunación. Te puedo yo decir que no sé si es una buena o una mala medida, pero creo que puedo estar seguro de que no vamos a regresar a un confinamiento social en lo que resta del año, sin importar el número de fallecimientos, sin importar el número de contagios. Y bueno, eso le va a permitir a las empresas tener mayores ingresos en los próximos meses. Creo que la banca lo que debe hacer ahora es ser más agresiva. Creo que debe de acercarse con la autoridad, ver algún programa de garantías para reactivar el crédito. Su cartera de crédito se cayó de manera muy importante, hay que recuperarla. Creo que es momento de hablar con los clientes que en un momento dado pudieron haber perdido el trabajo, pero ya lo recuperaron. Ver de qué manera el gobierno puede ser intermediario para recuperar a estos clientes y recuperar esas líneas de crédito, porque habrá mucha gente que antes de la pandemia estaba pagando muy bien su tarjeta de crédito, viene la pandemia, pierde su trabajo, pierde sus ingresos, deja de pagar su tarjeta de crédito y tiene que llegar con la banca una quita y problemas y demás. Y ahorita ya tiene otra vez trabajo, entonces ya no tiene ningún caso tener un programa para esa persona que ahorita ya tiene nuevamente ingresos y que podría ser nuevamente un muy buen cliente de la banca en los próximos 5 o 10 años. Sí, Carlos, en ocasiones anteriores también nos has compartido de este seguimiento que tú llevas de los reportes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, particularmente algunos bancos comerciales que pudieran verse emproblemados. ¿Ves algo cercano a ello hacia este segundo semestre? Sí, hay varios bancos, sobre todo pequeños, los que dependen de tiendas comerciales, también por ahí hay un par que deben de tener cuidado. Hay 2 o 3 de nicho que su cartera vencida se ha incrementado de manera importante. Nosotros en lo personal no recomendamos invertir en bancos que tienen cartera vencida por encima del 4%, Sí, por lo que te comentaba. Los ahorradores llegan, depositan su dinero y el banco después presta ese dinero a quien le pide prestado. Pero si quien pidió prestado no paga, pues entonces el ahorrador se queda sin dinero. Hay que recordar que desde el tema del FOBAPROA, el IPAP solamente protege 2.5 millones de pesos por cuenta. Si una persona tiene más de 2.5 millones de pesos en algún banco mexicano y el banco llega a quebrar, pues va a perder todo su dinero adicional, esos 2.5 millones de pesos. qué barbaridad. Finalmente, Carlos, has dado muy buenos consejos a nuestra audiencia en programas anteriores con respecto a que sí es momento todavía de poder tomar una deuda de estas llamadas de mediano plazo o largo plazo. ¿Sigue sosteniendo esa recomendación? Por supuesto, hay varias recomendaciones. Uno, si usted está pensando en un crédito hipotecario, es muy buen momento, las tasas siguen muy bajas, hay créditos disponibles. Dos, para las empresas muchas veces toman créditos a TIE más, esos son créditos a tasa variable. La TIE va a seguir subiendo en los próximos 12 a 24 meses conforme la FED suba su tasa, conforme la inflación en México se mantenga alta, entonces es momento de tomar coberturas para fijar esa tasa. Es muy importante que ahorita las empresas fijen esa tasa. Conforme la Fed empiece a subir tasas, vamos a ver volatilidad cambiaria. Es muy importante que si usted tiene créditos en dólares y no tiene ingresos en dólares, también fije su tipo de cambio o se pase a pesos o compre una cobertura cambiaria. Es muy importante porque vamos a ver volatilidad importante en los próximos 12 a 24 meses.
Sí, muy bien. Carlos, como siempre te agradezco mucho la generosidad de tus conocimientos y también la empatía que tienes para nuestra audiencia en Cuentas Claras. Muchísimas gracias, Carlos. Raimundo, como siempre, un gusto a tus órdenes. Te agradezco mucho. Bueno, pues ahí lo tiene, un diagnóstico en Cuentas Claras de la salud del sistema bancario comercial y del horizonte de expectativas en el corto plazo, en la voz del maestro Carlos López Jones, director de Tendencias Económico-Financieras. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.